La Cuarta Transformación ha dado importancia por primera vez a la recuperación de la memoria histórica y al reconocimiento de nuestras raíces culturales. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a nunca olvidar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Por ello, diversas instituciones del Gobierno de México han dedicado esfuerzos a dignificar nuestra historia, el patrimonio cultural, los pueblos indígenas y el legado de nuestros héroes y heroínas. Ese mismo propósito ha sido un afán permanente en las acciones de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Se ha logrado establecer un puente entre el pasado y el presente, reconociendo y celebrando eventos y personajes clave en la formación de la nación. La Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos dio por primera vez relevancia a eventos que marcaron las transformaciones del país. Entre ellos, los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, el día de la victoria de Chacamputún, el fin de la guerra de castas y la petición de perdón al pueblo maya, los 7 siglos de historia de México Tenochtitlán, la petición de perdón por los agravios a la comunidad china, los 500 años de resistencia indígena, los 200 años de la consumación de la independencia o la petición de perdón por los agravios a los pueblos yaqui. Asimismo, cada año fue dedicado a personajes que no habían sido reconocidos, como Emiliano Zapata, Leona Vicario, Ricardo Flores Magón, Francisco Villa y Felipe Carrillo Puerto. Se redignifica y difunde la memoria, vida y obra de Catarino Garza, periodista y líder revolucionario mexicano, cuyos restos fueron localizados en Boca del Toro, Panamá. Se trabaja en la ubicación y repatriación de los restos del general José María Melo, último oficial del ejército de Bolívar y primer presidente indígena en Colombia que se unió a la causa de Benito Juárez y fue fusilado en la Trinitaria, Chiapas. Asimismo, fueron repatriados los restos de Clara Kraus, esposa del general Felipe Ángeles. La historia ha vuelto a ocupar un lugar central en la vida pública nacional. Ahora se cuenta la historia de los que nunca habían sido escuchados: las minorías, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los migrantes, las infancias, las luchas populares, las mujeres. Con esta perspectiva, se generaron los contenidos de importantes materiales como los nuevos libros de texto gratuitos, el programa Aprende en Casa o la colección editorial y serie de televisión Historia del Pueblo Mexicano. La recuperación de acervos, documentos y archivos históricos, tanto físicos como digitales, realizada en este gobierno, no tiene precedentes. El repositorio de difusión Memórica México Haz Memoria es el esfuerzo más grande realizado hasta ahora para reunir los acervos digitales del país. Cuenta con más de 2.5 millones de imágenes. El Archivo General de la Nación resguarda el acervo histórico más notable de América Latina. Hasta antes de este gobierno, carecía de inventarios sólidos y no había realizado acciones de conservación ni digitalización. Además, se desconocía el 60% del acervo. Hoy, con el respaldo del presidente, el AGN ha digitalizado 22 millones de imágenes, de las cuales 17.5 millones ya están disponibles para consulta abierta. Destacan los 5.7 millones de registros de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Esta apertura da cumplimiento al mandato presidencial de poner a disposición de todos la documentación relacionada con la Guerra Sucia. El Registro Agrario Nacional es el encargado del Archivo General Agrario que custodia toda la documentación de la propiedad social y la lucha y reivindicación campesina. El neoliberalismo había relegado al archivo al abandono, la marginalidad y la precariedad. Hoy es el segundo acervo documental más importante del país. Resguarda más de 45,000 metros lineales de documentación y casi 400,000 planos. Y en el Centro Histórico de la Ciudad de México se construye su nueva sede, que colocará al RAN como un centro de investigación y divulgación de la historia y la realidad del México agrario, acorde con el humanismo mexicano. Fue rehabilitado el Archivo Nacional de Arqueología, cuyo fondo, Dirección de Monumentos Prehispánicos, fue inscrito como Memoria del Mundo por la UNESCO, al igual que los acervos de la Fonoteca Nacional. A través de programas y convocatorias de la Secretaría de Cultura, se apoyó con más de 44 millones de pesos a 150 acervos físicos de 20 entidades, que resguardan 500,000 de documentos. Se han apoyado también 50 acervos cinematográficos y restaurado filmes emblemáticos.
La Red Nacional de Bibliotecas Públicas es la infraestructura cultural más grande de México. Son 7.476 bibliotecas situadas en el 94% de los municipios. Fue recuperada del abandono y ha vuelto su vitalidad atendiendo a millones de usuarios. Desde 2019 se han distribuido más de 3.5 millones de libros por toda la red, por primera vez con materiales en 33 lenguas originarias. En compra de acervos se han invertido 64 millones de pesos. Antes, con una cantidad mucho mayor, se compraban millones de revistas de los intelectuales neoliberales, que se quedaban almacenadas en las bodegas. Durante este gobierno se han reabierto 211 bibliotecas que habían cerrado y se han creado 38 nuevas. Con el programa Internet para Todos, 4.486 están conectadas. La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada se recuperó del abandono. Se logró inventariar y sistematizar 4 colecciones y digitalizar 6 millones de imágenes. La conservación del patrimonio cultural edificado es una prioridad. Con la colaboración del INAH y el INVAL, entre otras instituciones, se han realizado intervenciones y mantenimiento preventivo en sitios que no habían recibido atención en años. Mención especial merecen el Palacio de las Bellas Artes, que luego de 90 años recibió atención en su sistema eléctrico, sus cúpulas y el telón. La Catedral Metropolitana, que no contaba con pararrayos y los transformadores se encontraban sobre tanques de diésel. Así también, la Columna de la Independencia y el Hemiciclo a Juárez, que recibieron importantes obras de mantenimiento. El Palacio Nacional, sede de la soberanía del pueblo mexicano, no había recibido tratamiento en 20 años. Fue atendida su fachada principal, la fachada norponiente, los 7 portones y la escalera monumental del patio central. Además, la campana de Dolores, los 3 balcones de la fachada principal, las fuentes Pegaso y La Piña y las ventanas arqueológicas. Fue desmantelada la cubierta de 150 toneladas construida en 2010 sobre el patio de honor, que ocasionaba severos daños a las estructuras y ponía en riesgo al personal y visitantes. Una bodega del extinto Estado Mayor Presidencial es ahora la Sala Daniel Cabrera y los Olvidados, en honor al periodismo crítico. Fue abierta la Sala Francisco I. Madero, donde estuvo preso junto con Pino Suárez. Se reinauguró el recinto homenaje a Don Benito Juárez y luego de 50 años se rehabilitó el recinto parlamentario. Además, se renombraron espacios como reconocimiento a personajes históricos. Las salas Leona Vicario, Carmen Cerdán y Zaragoza, los salones Cuauhtémoc, Joaquín Clausel, Hispanoamericano, Trabajadores de la Salud y el Jardín Nezahualcóyotl. El patrimonio artístico también ha sido cuidado y conservado como nunca. Destaca la atención a las 17,000 piezas de las colecciones de arte, pago en especie y acervo patrimonial, entre pinturas, esculturas, grabados, fotografías y videos. La mejor forma de celebrar el centenario del muralismo en México ha sido la conservación de estas magníficas piezas en todo el país. Destaca la restauración de obras de José Clemente Orozco, Diego Rivera, Desiderio Hernández Xochitiotzin o Philip Gustón, además de los murales de la Secretaría de Educación Pública y los del Palacio de Bellas Artes. En Palacio Nacional se realizaron acciones de conservación en murales que no habían sido atendidos en años, entre ellos Epopeya del Pueblo Mexicano de Rivera. Hoy en México existe una confianza inédita por el cuidado del patrimonio. Esto ha despertado la generosidad de particulares que esperaron hasta que llegara un gobierno honesto y con interés real por la cultura para entregar piezas y obras. Gracias a Carlos Pellicer López se recibió el acervo de Carlos Pellicer Cámara, conformado por 2.075 obras de autores como Diego Rivera, el Dr. Atl, Joaquín Clausel, Orozco, Velasco, Nahui Olin, Montenegro, Covarrubias o Saturnino Herrán. Los herederos de Álvar Carrillo Gil y Carmen Tejero devolvieron a la nación
320 piezas arqueológicas. La artista estadounidense Julie Compton donó su retrato realizado por Diego Rivera. El Museo de la Estampa recibió un conjunto de 250 piezas de artistas como Gustavo Monroy, Carlos García Estrada y Luciano Spano. Otras generosas aportaciones son las obras pictóricas legadas por Ramón Xirau y su esposa Ana María Icaza de Xirau, las 126 obras de Adolfo Mesíac y la obra de Mónica Meyer. El Museo del Palacio de Bellas Artes recibió en donación la obra mural Xibalbá de Rina Lazo, primera mujer en incorporarse al discurso pictórico de este recinto. También se recibió el archivo de Carlos Mérida. Se continúa con la delicada labor de digitalización y catalogación del acervo personal de Mary Jo y Octavio Paz, compuesto por 236,000 piezas, entre manuscritos, postales, obra artística, libros y fotografías. En materia de cooperación cultural internacional, se han llevado a cabo esfuerzos sin precedente. Por ejemplo, para conmemorar los 100 años de la llegada a México de Gabriela Mistral, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller entregó a Chile un acervo documental y una réplica del mural de Roberto Montenegro. Otra réplica se entregó a Argentina, recordando la memoria del artista Berta Singerman. Con el fin de reconstruir nuestra memoria histórica compartida y preservarla, se realizaron acuerdos entre México y países hermanos como Belice, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Panamá, además de compartir escáneres especializados, libros y mapas históricos. Se realizó el Foro de Restitución y Conservación del Patrimonio con la participación de varios países. Además, el presidente devolvió a Chile el original de la película El Chacal de Nahuel Toro, en el 50 aniversario del golpe de Estado contra Allende. La defensa del patrimonio también significa la recuperación de los bienes culturales que fueron saqueados durante siglos. Con la iniciativa del presidente y el impulso de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el Gobierno de México realiza un esfuerzo extraordinario para recuperar las piezas históricas y arqueológicas que salieron del país de manera ilícita. La campaña Mi patrimonio no se vende ha despertado la conciencia de gobiernos, coleccionistas, museos y ciudadanos en diferentes ciudades del mundo. Se ha logrado cancelar ventas y el retiro de lotes en galerías y subastadoras internacionales, además de generar numerosas devoluciones voluntarias. Hasta el momento, se ha conseguido recuperar 14,048 piezas y el AGN ha asegurado 75 lotes de documentos históricos sustraídos y se repatriaron 19 documentos. México colocó el tema del tráfico ilícito en la escena mundial, al ser uno de los puntos de la declaratoria final de Mondiacult 2022, reunión histórica en la que participaron 193 países del mundo. Otro frente de defensa del patrimonio está en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Durante décadas, las creaciones artesanales han sufrido plagios por parte de empresas de moda. De la mano de la comunidad artesanal, México alzó la voz para proteger su trabajo. Así surgió Original, el movimiento en defensa de la comunidad artesanal más importante del mundo y que ofrece herramientas para su protección, promoción y desarrollo económico. Original ha reunido a más de 3,000 artesanos de los 32 estados en su encuentro anual en Los Pinos, la residencia oficial del pueblo de México. México es una potencia cultural reconocida en el mundo. Durante este gobierno se lograron las inscripciones de la Talavera y el Bolero como Patrimonio de la Humanidad, 3 registros de mejores prácticas en patrimonio subacuático, así como la del conjunto conventual franciscano de Nuestra Señora de la Asunción en Tlaxcala. El majestuoso Centro Scop fue declarado monumento artístico y se realiza el rescate y conservación de sus imponentes murales y obras escultóricas. Fueron declarados monumentos históricos las zonas de Teosuco, El Oro, Huichapan y el trazo del ferrocarril Sumidero Fortín de las Flores. Además, como monumentos arqueológicos, Cañada de la Virgen, Cobá y Huapalcalco,
lo que asegura su protección y conservación. Así, con los principios del humanismo mexicano, el Gobierno de México reafirma el compromiso con la memoria, el respeto a los pueblos originarios, el orgullo por las raíces y la diversidad cultural. Hoy, por primera vez, se valora nuestra historia y nuestro patrimonio con dignidad. Hoy no se niega la memoria, se recupera, se cuida y se difunde, para así entender el pasado, aprender de él y construir un futuro más justo.